Buenos días, mis compañeras Lady Conejo, Emily Solís, Fabricio Castro y mi persona, Trixie Godínez. Les vamos a exponer sobre nuestro diseño de investigación, el cual tiene como tema implicaciones sociolaborales de las mujeres trabajadoras domésticas de la provincia de Alajuela a raíz del COVID-19. En primer lugar, se presenta la problemática. Con base a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 que se sufre a nivel mundial y las repercusiones que dicha problemática está generando en la sociedad, esta investigación busca analizar las implicaciones sociolaborales de las trabajadoras domésticas de la provincia de Alajuela, ya que han sido una población que históricamente ha sido invisibilizada en la población económicamente activa y además cuentan con condiciones sociolaborales desfavorables. Por tanto, se considera necesario investigar de qué manera repercute el contexto actual a raíz del COVID-19 a esta población. Para esto se planteó un interrogante principal, la cual consiste en ¿qué implicaciones de carácter sociolaboral están presenciando las empleadas domésticas en la provincia de Alajuela a partir de la pandemia del COVID-19? Asimismo, se implementaron otras interrogantes, las cuales son ¿qué condiciones de contratación tienen actualmente las empleadas domésticas de la provincia de Alajuela? ¿Están supliendo sus necesidades básicas las empleadas domésticas? ¿En qué condición de precariedad laboral se encuentran las trabajadoras domésticas? Por otra parte, con respecto al objetivo general, este consiste en identificar las afectaciones sociolaborales de una muestra de mujeres trabajadoras domésticas del cantón de la provincia de Alajuela, a fin de contextualizar las condiciones sociolaborales en relación a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con respecto a los objetivos específicos, en primer lugar se presenta comparar los niveles de desempleo en las trabajadoras domésticas ante la emergencia sanitaria por la situación actual de dicha emergencia. En segundo lugar, indagar la afectación de las necesidades básicas de las trabajadoras domésticas en el contexto del COVID-19. En tercer lugar, determinar el estado de las condiciones de contratación en las empleadas domésticas del cantón de la provincia de Alajuela. Y por último, conocer el estado de seguridad social que cuentan las trabajadoras domésticas. Con respecto al referente teórico-metodológico, se implementaron 3 categorías. En primer lugar, la categoría de trabajo, en la cual se implementaron variables como teorías explicativas que definen el término de trabajo, además el trabajo como mercancía. Asimismo, se implementó la categoría de condiciones laborales dentro de la categoría de trabajo, pero con variables como jornada laboral, salario, seguro social y contratación. Además, se implementó la variable de precariedad laboral. Otra de las categorías es división sociosexual, en la cual se implementaron variables como trabajo femenino, doble y triple jornada, poder y sexo-género. Y por último, otra de las variables es el COVID-19, en la cual se implementó la variable de pandemia. Bueno, yo les voy a exponer sobre las hipótesis. La primera hipótesis es la emergencia nacional por el COVID-19 ha provocado una disminución en la jornada laboral de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Esta primera variable es de tipo investigación causales y se divide en 2 variables, COVID-19 y trabajo doméstico. En la definición conceptual tenemos que los coronavirus son virus envueltos de ARN de sentido positivo no segmentados que pertenecen a la familia Coronaviridae y al orden rinovirales. En la definición operacional, las personas deben contestar las preguntas 15, 16 y 17, las cuales están relacionadas al tema, y estas respuestas evalúan la afectación directa por el COVID-19 en el empleo doméstico. Ahora bien, el trabajo doméstico es una de las principales fuentes de empleo para las mujeres de sectores populares y una de las ocupaciones con mayores niveles de despreocupación laboral. En la definición operacional, las personas deben de contestar las preguntas 1, 3, 4, 26, 28, 29 y 30, en las cuales se evalúan 2 aspectos. El primer aspecto es si laboran actualmente o no
en este trabajo doméstico, y el segundo es cómo es visto esta labor tanto para ellas como para las personas que lo rodean. En esta misma hipótesis tenemos la variable de jornada laboral, que según Vique se trata del tiempo invertido por los trabajadores, por tanto es la sumatoria de las horas laboradas semanalmente para realizar las actividades laborales. Y para determinar esta, las personas deben de contestar las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9, en las cuales se evalúa si la jornada laboral es extenuante o inestable. Como segunda hipótesis, es a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, el desempleo en las trabajadoras domésticas aumentó en un 50% en relación al año anterior, y esta hipótesis es de tipo estadística y tiene como variable el desempleo, el cual es la condición que queda por tres dimensiones esenciales. O sea, esta se divide en estas tres dimensiones: la de no trabajar, la de estar disponible para aceptar un empleo y la de esforzarse por buscarlo. En la definición operacional, las personas deben de contestar la pregunta 1 y 2, y a partir de eso se evalúa si el desempleo es una causa por el COVID-19. La crisis sanitaria del COVID-19 ha provocado un aumento del empleo informal en la contratación del trabajo doméstico. Esta como tercera hipótesis. Esta hipótesis es de tipo investigación descriptiva y se divide en dos variables. La primera variable es empleo informal y dice que funciona bajo la lógica de la negación de los derechos fundamentales del trabajo, que socava las bases de nuestro sistema de protección y seguridad social, que favorece la competencia desleal. Y para esta, las personas deben de contestar las preguntas 22 y 23, en las cuales se determinará si desarrollan un empleo tanto formal como informal. Además, la contratación es el acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona, en este caso el trabajador, se obliga a prestar a otra persona, que es el patrono, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y para determinar esta variable, las personas deben de contestar las preguntas 18, 19 y 20, las cuales establecen si se da un correcto acuerdo entre ambas partes. Como cuarta hipótesis, está el salario que es atribuido actualmente al trabajo doméstico no es suficiente para suplir las necesidades básicas de acuerdo al método de necesidades básicas insatisfechas utilizado por el INEC, y esta es igualmente de tipo investigación descriptiva y se divide en dos variables. El salario, que se tiene por definición conceptual, que es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. Y para medir esta, las personas entrevistadas deben de contestar las preguntas 10, 11, 13 y 14, en las cuales se les mide si de verdad se les paga por sus labores. La otra variable es necesidades básicas, y esta dice que son los elementos mínimos e indispensables que el ser humano necesita para vivir, destacando que son fundamentalmente las mismas para todos los seres humanos, ya sea cual sea su raza, sexo, edad o cultura. Y para determinar esta variable, las personas deben de contestar la pregunta 12, donde dan a conocer si su salario les alcanza para suplir las necesidades básicas. Como quinta hipótesis, las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas de la provincia de Alajuela se incumplen en la jornada laboral de 48 horas semanales, en el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad, en el contrato laboral y seguridad social. Esta también es de tipo investigación descriptiva y se divide en dos variables. Estas dos variables son derechos laborales y salario mínimo. Los salarios, los deberes laborales son aquellos que se perfilan como parte de los derechos humanos,
Y para determinar esta variable, las personas deben de contestar las preguntas 21, 24, 25 y 27, donde se les hace una serie de preguntas distintas para determinar esta variable. El salario mínimo dice que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particularidades, condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera y o agricultura. Para determinar esta variable, las personas deben de contestar la pregunta 10, donde establecen un aproximado del salario que ellos ganan y a partir de ello se dividen la cantidad de días laborados. Bueno, ya entrando en la parte de estadística de la investigación o el diseño de investigación, vemos que, bueno, la unidad de estadística y la delimitación de nuestra investigación, en primera instancia, se basa en las trabajadoras domésticas. La unidad de análisis de nuestra investigación sería entonces las trabajadoras domésticas. Delimitando entonces también a nivel espacial, la investigación se ubica dentro de la provincia de Alajuela y va a estar delimitada en el tiempo de entre el año 2020 y el año 2021. Bueno, ¿y qué tipo de muestras se va a utilizar en nuestro diseño de investigación? Pues se utiliza el muestreo aleatorio simple. Según Bejar, cada uno de los individuos de la población tendrá la misma posibilidad de ser elegidos. Es por eso que se utilizó este tipo, o se va a utilizar este tipo de muestreo en la investigación. Bueno, ya propiamente lo que es la selección de la muestra, en primera instancia es importante mencionar que no hay estadísticas muy recientes o tan específicas de la unidad de análisis de la investigación, es decir, de las trabajadoras domésticas, pero específicamente también de la zona de Alajuela. Entonces, se tuvo que llevar a cabo en la investigación una serie de cálculos para poder determinar las trabajadoras domésticas de la provincia de Alajuela. Obtuvimos ciertos datos del INEC, donde en primera instancia se encuentran que hay 76.121 mujeres a nivel nacional. También tuvimos datos de que en Costa Rica hay un aproximado de 2.500.000 mujeres y las mujeres de Alajuela serían un total de 129.103. Entonces, ya propiamente, para sacar el promedio que les estaba mencionando anteriormente, se hizo primero a nivel nacional y luego para sacarlo a nivel de la provincia de Alajuela. A nivel nacional, se sacó por medio de una regla de 3 en donde se dividió el total de trabajadoras domésticas, es decir, 76.121, entre el total de mujeres a nivel de Costa Rica, es decir, 2,5 millones, y se multiplicó por 100, dando un total de 3,04%. Es decir, ese porcentaje del total de mujeres, ese porcentaje se dedica al trabajo doméstico. Ya propiamente para sacarlo en la provincia de Alajuela, se multiplicó el total de mujeres que es de Alajuela, que son 129.113, por el porcentaje de trabajadoras domésticas que representaban las mujeres a nivel de Costa Rica, de 3,04, dándonos un total de 3.925, siendo entonces este dato la población de la investigación. Entonces, para ya determinar la muestra de nuestra investigación, tenemos que el tamaño del universo es de 3.925, donde se utilizó un margen de error del 5% para obtener un nivel de confianza del 95% y de esa manera poder llegar a una muestra de 349,98 que se estaría redondeando a 350 aproximadamente. Es importante que este muestreo se determinó por medio de Excel, debido a que se nos facilita más, tenemos accesibilidad a él
y ya hemos obtenido una capacitación previa por medio del profesor del curso. Bueno, muy bien. Para la recolección de la información se elaboró un instrumento con el fin de recolectar información sobre cómo ha perjudicado de alguna u otra manera la situación actual del COVID-19 en el empleo doméstico en la provincia de Alajuela. Dicho instrumento cuenta con 30 preguntas cerradas de selección múltiple. Estas se encuentran divididas por categorías de análisis, las cuales consisten en trabajo, jornada laboral, salario, COVID-19, garantías sociales y división sociosexual. Asimismo, es importante mencionar que dicho instrumento es solo para fines académicos, por lo que la confidencialidad de las respuestas y resultados serán protegidos. Ahora bien, para el procesamiento de información se elaboró un instrumento de recolección de datos para procesar la información luego de ser recopilada. Tal como se aprecia en la tabla anterior, la base de datos se ordenará de manera que las variables se encuentren por columnas, las cuales se posicionan de manera vertical. Estas representarán la información específica de las personas entrevistadas con el objetivo de tener una visión más clara y un mayor orden de dicha población. Por otra parte, en las filas, las cuales se encuentran posicionadas de manera horizontal, se va a colocar la información brindada por las y los participantes de manera individual con respecto a las variables establecidas en las columnas. Que estas son, bueno, como lo vemos, persona, edad, zona de residencia, sexo binario, nacionalidad y estado civil. Además, las personas que ejecutarán la labor de procesar y analizar los datos por medio del programa Excel serán las mismas personas que aplicaron la encuesta, puesto que se les facilitará más ya que han tenido un acercamiento con la con la población en estudio. Ahora bien, para la corroboración del instrumento, se utilizarán los criterios de confiabilidad, validez y objetividad. Respecto a la confiabilidad, se empleará la medida de estabilidad, la cual consiste en aplicar el mismo instrumento de medición 2 o más veces a la misma población después de cierto periodo de tiempo, ya que de esta manera se podría verificar si se presentan variaciones en las respuestas brindadas. En segundo lugar, en relación con el criterio de validez, se ejecutará una validez de criterio. Es decir, se compararán los resultados anteriormente obtenidos con un instrumento que mide las mismas variables. Y finalmente se utilizará el criterio de objetividad, el cual es el grado cuyo instrumento es permeable a sesgos, prejuicios, tendencias del investigador o de la investigadora que administra la investigación. Bueno, ya por último, para hablarles un poquito de las conclusiones a las que hemos llevado en este proceso de diseño e investigación, porque como tal no tenemos los resultados de la investigación, pero hemos llegado a ciertas pequeñas conclusiones que nos han mostrado ciertos datos y cierta revisión bibliográfica que hemos hecho acerca de dicha población. Es importante mencionar entonces que dicha investigación cobra un auge importante debido a que ya veníamos presenciando anteriormente que las trabajadoras domésticas tenían condiciones desfavorables y precarias en sus ámbitos laborales e incluso este trabajo no siendo reconocido por la sociedad, por las entidades laborales y por las personas empleadoras. Y a raíz de esta crisis sanitaria que impacta el país, viene a agudizar aún más las condiciones laborales de estas personas. Por ende, es de suma importancia continuar con este diseño de investigación para así poder recolectar ciertos datos que nos ayudarán a entender y a corroborar las hipótesis del estudio. Finalmente, en el proceso como investigadores e investigadoras nos dimos cuenta o llegamos a la conclusión de que existen muy pocas investigaciones acerca de las trabajadoras domésticas. Por tanto, consideramos que es necesario y fundamental generar conocimiento acerca de las particularidades que presentan dichas mujeres.